Ana Catalina Emery, Visiones y Revelaciones Completas, cuarta parte. La vida de Jesucristo y de su Madre Santísima, época undécima. La dolorosa pasión de nuestro Señor Jesucristo. 51. El cuerpo de Jesús embalsamado. La Virgen Santísima se sentó sobre un cobertor tendido en el suelo, su rodilla derecha un poco levantada, y su espalda estaban apoyadas sobre unas capas juntas. Lo habían dispuesto todo para facilitar a esta madre llena de dolor los tristes honores que iba a dar al cuerpo de su hijo. La sagrada cabeza de Jesús estaba apoyada sobre la rodilla de María. Su cuerpo estaba tendido en una sábana. La Virgen Santísima tenía por la última vez en sus brazos el cuerpo de su querido hijo, a quien no había podido dar ninguna prueba de amor en todo su martirio. Contemplaba sus heridas, cubría de besos su rostro ensangrentado, mientras Magdalena reposaba el suyo sobre sus pies. Los hombres se retiraron a una pequeña hondonada, situada al sudoeste del Calvario, a preparar los objetos necesarios para embalsamar el cadáver. Casio, con algunos soldados que se habían convertido al Señor, estaba a una distancia respetuosa. Toda la gente malintencionada había vuelto a la ciudad, y los soldados formaban solo una guardia de seguridad para impedir que alguien interrumpiese los últimos honores rendidos a Jesús. Algunos prestaban su ayuda cuando se la pedían. Las santas mujeres daban vasos, esponjas, paños, ungüentos y aromas cuando se necesitaban, y el resto del tiempo estaban atentas a corta distancia. Magdalena se hallaba siempre a los pies de Jesús. Juan ayudaba continuamente a la Virgen, servía de mensajero entre los hombres y las mujeres, y ayudaba a unos y a otros. Las mujeres tenían a su lado botas de cuero y un jarro de agua, puesto sobre lumbre de carbón. Ellas presentaban a María y a Magdalena, conforme los necesitaban, vasos llenos de agua pura y esponjas que exprimían después en las botas de cuero. La Virgen Santísima conservaba un valor admirable en su indecible dolor. No podía dejar el cuerpo de su hijo en el horrible estado en que lo había puesto el suplicio, y por eso comenzó, con una actividad infatigable, a lavarlo y a limpiarle las señales de los ultrajes que había recibido. Sacó con la mayor precaución la corona de espinas, abriéndola por detrás y cortando una por una las puntas clavadas en la cabeza de Jesús, para no abrir las heridas con el movimiento. Pusieron la corona junto a los clavos. Entonces María sacó las espinas que se habían quedado en las heridas con una especie de tenazas redondas y las enseñó a sus amigos con tristeza. Pusieron estas espinas con la corona. Sin embargo, algunas deben de haber sido conservadas aparte. Apenas se podía conocer la faz del Señor. Tan desfigurada estaba con las llagas que la cubrían. La barba y el cabello estaban pegados con la sangre. María alzó la cabeza y pasó esponjas mojadas por el pelo para humedecer la sangre seca. Conforme la lavaba, las horribles crueldades ejercidas contra Jesús se presentaban más distintivamente, y su compasión y su ternura se acrecentaban de una herida a otra. Lavó las llagas de la cabeza, la sangre que cubría los ojos, la nariz y las orejas. Con una esponja y un pañito extendido sobre sus dedos de su mano derecha, limpió, del mismo modo, su boca entreabierta, su lengua, los dientes y los labios. Partió lo que le restaba del pelo del Salvador en 3 partes, una sobre cada 100, y la tercera sobre la nuca. Y cuando hubo limpiado y desenredado los cabellos de delante, se los puso detrás de ambas orejas. Habiendo limpiado la cara, la Virgen la cubrió después de haberla besado. Luego hízolo con el cuello, las espaldas y el pecho, los brazos y las manos. Todos los huesos del pecho, todas las coyunturas de los miembros estaban dislocados y no podían doblarse. El hombro que había llevado la cruz tenía una herida enorme.
Toda la parte superior del cuerpo estaba cubierta de heridas y rasgada con los azotes. Cerca del pecho izquierdo había una pequeña abertura por donde había salido la punta de la lanza de Casio, y en el lado derecho estaba la abertura ancha por donde entrara la lanza que había atravesado el corazón. María lavó todas las llagas, y Magdalena, de rodillas, la ayudaba de cuando en cuando, sin dejar los pies de Jesús, que regaba con lágrimas abundantes y limpiaba con sus cabellos. La cabeza, el pecho y los pies del Salvador estaban lavados. El sagrado cuerpo, blanco, azulado, como carne sin sangre, lleno de cardenales y manchas en los sitios donde se le había arrancado el pellejo, reposaba sobre las rodillas de María, que cubrió con un velo las partes lavadas, y se ocupó de embalsamar todas las heridas. Las santas mujeres, arrodillándose enfrente de María, le presentaban a su vez una caja de donde tomaba un ungüento precioso con el que untaba las heridas. Ungió también el pelo. Tomó en su mano izquierda las manos de Jesús, las besó con respeto y llenó de ungüento o aromas los agujeros profundos de los clavos. Llenó también las orejas, la nariz y la llaga del costado. Magdalena embalsamaba los pies del Señor, regábalos muchas veces con sus lágrimas y los limpiaba con sus cabellos. No tiraban el agua que habían usado, sino que la echaban en botas de cuero, donde exprimían las esponjas. Vi muchas veces a Casio y a otros soldados ir por agua a la fuente de Gijón, que estaba bastante cerca. Cuando la Virgen untó todas las heridas, envolvió la cabeza en paños, mas no cubrió toda la cara. Cerró los ojos entreabiertos de Jesús y posó la mano sobre ellos algún tiempo. Cerró también su boca. Abrazó el sagrado cuerpo de su Hijo y dejó caer su rostro sobre el de Jesús. José y Nicodemo hacía rato que esperaban, cuando Juan, acercándose a la Virgen, le pidió que se parase de su hijo para que pudieran acabar de embalsamarlo, porque se acercaba el sábado. María abrazó otra vez el cuerpo de su hijo y se despidió de él en los términos más tiernos. Entonces los hombres lo tomaron de los brazos de su madre en la sábana donde estaba puesto y lo llevaron a cierta distancia. María, sumergida en su dolor, que sus tiernos cuidados habían distraído un instante, cayó, la cabeza cubierta, en los brazos de las piadosas mujeres. Magdalena, como si hubieran querido arrancarle a su amado, precipitándose algunos pasos hacia adelante con los brazos abiertos, se volvió con la Virgen Santísima. Llevaron el cuerpo a un sitio más bajo que la cumbre del Gólgota, sobre una roca, que presentaba un sitio cómodo para embalsamar el cuerpo. Vi primero un paño de mallas de un trabajo parecido al encaje, que me recordó la cortina que se pone delante del altar en la Cuaresma. Nota: en la diócesis de Münster cuelgan en las iglesias una cortina con bordados calados, que representan las 5 llagas y los instrumentos de la pasión. Fin de la nota. Sin duda estaba trabajado con los calados para dejar pasar el agua. Vi también otra gran sábana extendida. Pusieron el cuerpo del Salvador sobre el paño calado, y algunos hombres tuvieron el otro lado extendido sobre él. Nicodemo y José se arrodillaron, y debajo de este lienzo quitaron el paño que habían atado a la cintura al bajarlo de la cruz. Después pasaron esponjas debajo de ese paño, y lavaron la parte inferior del cuerpo. Enseguida lo alzaron con los paños atravesados debajo de las rodillas, y lo lavaron por detrás, sin volverlo, hasta que el agua que soltaban las esponjas salía clara. Entonces echaron agua de mirra sobre todo el cuerpo, y manejándolo con respeto, lo extendieron todo a lo largo, pues se había quedado en la posición en que había muerto, con las rodillas y los riñones encogidos. Después colocaron debajo de sus hombros un paño de una vara de ancho y 3 de largo. Pusieron manojos de hierba como las que veo en las mesas celestiales, y echaron por encima unos polvos que Nicodemo había traído.
Entonces envolvieron la parte inferior del cuerpo y la ataron fuertemente alrededor de la sábana que habían puesto debajo. Untaron las heridas de los muslos, pusieron manojos de hierba entre las piernas en todo su largo, y las envolvieron en los aromas de abajo a arriba. Entonces Juan llevó cerca del cuerpo a la Virgen y a las santas mujeres. María se arrodilló junto a la cabeza de Jesús. Puso por debajo un lienzo muy fino que le había dado la mujer de Pilatos, y que llevaba ella alrededor de su cuello debajo de su manto. Después, con ayuda de las santas mujeres, puso desde los hombros hasta la cara manojos de hierbas, aromas y polvos odoríferos. Luego ató fuertemente este lienzo alrededor de la cabeza y de los hombros. Magdalena echó un frasco de bálsamo en la llaga del costado, y las piadosas mujeres pusieron también hierbas en las llagas de las manos y de los pies. Enseguida los hombres envolvieron el resto del cuerpo en aromas, cruzaron los brazos sobre su pecho y apretaron la gran sábana blanca alrededor de su cuerpo hasta el pecho, como se envuelve a un niño, y ataron una venda alrededor de la cabeza y de todo el cuerpo. En fin, pusieron al Salvador en la gran sábana de 6 varas que había comprado José de Arimatea y lo envolvieron, colocado diagonalmente. Una punta de la sábana estaba doblada desde los pies hasta el pecho, y la otra sobre la cabeza y los hombros, las otras dos envueltas alrededor del cuerpo. Como todos rodeaban el cuerpo del Señor y se arrodillaban para despedirse de él, un milagro se operó a sus ojos. El sagrado cuerpo de Jesús, con sus heridas, apareció representado sobre la sábana que lo cubría, como si hubiese querido recompensar su celo y su amor, y darles su retrato a través de los velos que lo cubrían. Abrazaron el cuerpo llorando, y besaron con respeto su milagrosa efigie. Su asombro se aumentó cuando, alzando la sábana, vieron que todas las vendas que ataban el cuerpo estaban blancas como antes, y que la sábana superior había recibido sola la milagrosa efigie. No era la marca de heridas echando sangre, pues todo el cuerpo estaba envuelto y cubierto de aromas. Era un retrato sobrenatural, un testimonio de la divinidad creadora que residía siempre en el cuerpo de Jesús. He visto muchas cosas relativas a la historia posterior de esa sábana, mas me sería imposible coordinarlas. Después de la resurrección, estuvo en poder de los amigos de Jesús, cayó también 2 veces en manos de los judíos, y fue venerada más tarde en diferentes lugares. La he visto en Asia, en casa de cristianos no católicos. Se me ha olvidado el nombre de la ciudad, que está situada en un país cercano a la patria de los 3 reyes magos.